agressió sexual a una dona no és un fet puntual, sinó una expressió més de l'estructura patriarcal. Una agressió contra totes nosaltres, contra totes les dones. Aquesta violència funciona de forma alliçonadora, ens socialitza en la por i ens llença un missatge ben clar, sobretot dirigit a les dones més joves. Volen controlar y sotmetre la vida de las dones. Hermanas, no estáis solas. El movimiento feminista es imparable y nuestra sonoridad es nuestra fuerza. Gritemos juntas, si nos tocan a una, nos tocan a todas. Que falta més un feminisme interseccional, que tingui en compte la diversitat de dones que hi ha en el món i sobretot això, que la gent jove tingui més iniciativa, que estigui més conscienciada de que realment és un problema que existeix a la societat i que encara continua estant a les xarxes socials, al carrer, en el moment en el que les pròpies dones justifiquen micromasclismes i que s'ha de tenir en compte. I la gent ha d'estar a començar a conscienciar des de les escoles primàries i que els pares no tinguin por, que si expliquen a un nen des de petit que existeix igualtat entre gènere, aquest nen probablement sortirà amb una perspectiva al món molt més enriquida. Jamás negaremos nuestra voz, jamás dejaremos de ser nosotras. Vamos a sentirnos libres, efímeras y eternas. Ayer, hoy y mañana, como nunca, somos y seremos R de revolución. La idea era un poco hablar de cómo habían contado el caso Alcácer y conceptualizarlo desde lo político, ¿no? Y para mí conceptualizarlo desde lo político significaba conceptualizarlo como un relato sobre el peligro sexual, ¿no? Y un relato sobre el peligro sexual que lo que hacía era proponer normas de conducta a las mujeres, ¿no? Por lo tanto es un aviso aleccionador de lo que nos podía ocurrir en el caso de estar transgrediendo determinadas normas. El movimiento feminista lo que hace es conceptualizar la violencia machista y ubicarla en un sistema político y social machista que utiliza nuestro cuerpo y que utiliza el terror sexual para determinar nuestras vidas y para someternos. Cuando me fui a El Salvador descubrí el teatro, pero siempre he estado 16 años, aunque esté con este proyecto públicamente abierto, me he estado deconstruyendo mientras lo estaba haciendo. No esperé a estar realmente ni sanada ni bien porque sigo deconstruyéndome. Yo hablo de gerundio, de que esto es un gerundio constante de transformación, de sanación y de colocar las cosas donde mejor se pueda para estar lo mejor posible, ¿no? Creo que es un proceso que no va a acabar nunca y que me hace estar contenta, porque lo que yo hago no es adoctrinar, es contar mi historia. No solo lo que va a ser en su futura relación de pareja, sino incluso porque lo estén viviendo en su casa. Y no solo que vean una relación violenta entre su padre o su madre, sino porque incluso a veces son las criaturas víctimas de violencia intrafamiliar, que eso sí es violencia intrafamiliar, cuando unos padres o unos abuelos maltratan a una criatura, ¿no? Entonces, cuanto antes puedan ver la desigualdad, mejor, porque así eso en sus propias vidas no lo van a reproducir. Esa es la idea. Cuando me dijo la psicóloga Pamela, cuando recuerdas peleas con tu novio, ¿tú qué sensación física recuerdas? Digo, yo me acuerdo, Mari Carmen, me temblaba el cuerpo del coraje. Porque el tío se me ponía como más grande, y dice, no, cariño, no temblabas por coraje, temblabas por miedo. No es normal tenerle miedo a la persona a la que amas. ¡Viva nos queremos! ¡Ni una más! ¡Viva nos queremos! ¡Ni una más! ¡Viva nos queremos! Pues hemos conocido los escalofríos y el despertar, resucitadas serrias de energía, clavamos el tridente en la carne del indiferente y en la carne del patriarca. Nosotras somos corrientes de maldiciones en abundancia tropical de vegetaciones vertiginosas, resina y lluvia son nuestro sudor. Nosotras sangramos y nuestra sangre es vigor. Tenemos dos opciones. Seguimos resistiendo de a poquito con nuestras pequeñas prácticas cotidianas e individuales de cambios culturales y empoderamiento personal, o nos sumamos a la historia colectiva mundial de querer cambiarlo todo. Dejemos ya de llorar, que nos han declarado la guerra.